Bueno, primeramente, me gustaría por aquí, Carlos, presentarte a la audiencia. Ajá. Somos una pequeña comunidad que se encarga de difundir un poquito acerca de lo que son las ideas respecto, pues, a la libertad y a la conciencia. Y, pues, bueno, por aquí me gustaría comentarle también a la audiencia que Carlos ya tiene una vasta experiencia tratando el tema de la salud, propiamente dicho, enfocado, pues, sobre todo a la parte de la alimentación. Carlos, me gustaría que igual tú le comentaras un poquito a la gente qué fue lo que te motivó, cómo te llevó, pues sobre todo empezar a hacer este tipo de labor de investigación, ¿no? Que pareciera que pues hoy en día adolece bastante. Ok, pues estoy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Santos Ortiz. Estudié hace muchos años, ya más de 30, en la Facultad de Ciencias Químicas. Siempre he tenido desde niño este deseo de investigar. Mis papás batallaban mucho conmigo porque siempre cuestionaba las cosas que ya estaban establecidas, ¿verdad? He sido desde niño un incansante buscador de lo que es verdadero y que se puede comprobar. Entonces, en la Facultad de Ciencias Químicas es una escuela donde se enseña a investigar, donde lo que más importante puedes aprender ahí es un espíritu de investigación. Años posteriores empecé a trabajar en la industria como químico, pero siempre me quedó la espinita clavada porque desde niño yo quería ser médico. Así rápido les digo que no me metí a estudiar medicina en un principio porque le tenía miedo a la sangre. Pero años después logré superar ese trauma y estudié primero medicina natural, después estudié trofología, pero ya contestando más directamente la pregunta de Abraham, es que en este campo de la alimentación hay muchas cosas que están equivocadas. Desde la cultura que tenemos, desde las enseñanzas que tenemos desde niños, y hay muchas cosas que tendrían que enseñarse desde la raíz. Y por intereses comerciales y por el mundo moderno en el que vivimos, estas cosas que son tan sencillas no se enseñan. Entonces, a mí la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud y las sustancias naturales que tienen que ver para que nosotros podamos tener un buen equilibrio biológico, tanto en su consumo como en su uso, pues a mí me interesa mucho. Es un tema que a mí me apasiona. Excelente, muy bien. Eso es un tema que da, bueno, el tema de cómo llegamos hasta hoy, hay mucho hilo de dónde sacar. Carlos, me gustaría preguntarte algo. Mucha gente cree, lamentablemente, que la manera en cómo vivimos o cómo comemos actualmente, pues es la misma que hace 100, 200 años, ¿no? O sea, mucha gente cree que nuestros abuelos, tatarabuelos, se atascaban de gansitos, de pingüinos, de cocas, de jugos, etcétera. Me gustaría preguntarte un poquito en lo que a ti te ha tocado ver. En el mundo postmoderno en el que vivimos, ¿cómo nos encontramos en cuanto a lo que ingerimos? ¿Realmente podríamos decir que tiene cierto valor nutricional o realmente solo pues, obedece a ciertos intereses económicos? Mira, hablando en concreto, nosotros llamamos comestibles a una serie de productos muy variados, elaborados regularmente por empresas, por industrias de la industria alimenticia, pero que sea comestible no significa que sea saludable. Y yo le llamo alimento, con todo el título de alimento, a aquellos alimentos que existen en la naturaleza desde hace miles y miles de años y que nuestra propia historia de seres humanos aquí en la Tierra ha formado parte de nuestra alimentación desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Antropológicamente, o sea, la antropología alimentaria es una ciencia muy interesante. Esta estudia a nosotros como especie, cuáles eran nuestras costumbres alimenticias y nuestra cultura alimenticia. Y estoy hablando de 300,000 años para atrás. Pero si hablamos
de 100 años para acá, aún así, hay grandes cambios en las costumbres alimenticias. Todo esto generado en parte pues, por el trabajo, por las prisas, por el poco tiempo que tenemos para dedicarle a nosotros mismos. Mucha gente ya ni siquiera se sienta a comer cómodamente, sino que algunos comen en el coche y algunos comen en espacios de 5 minutos, cuando la alimentación es uno de los procesos más importantes y debería de realizarse en un espacio tranquilo y bueno, en concreto con tu pregunta, muchos de los productos alimenticios, de los comestibles, tienen muy bajo poder nutricional o muy bajas propiedades nutricionales y por otro lado tienen una serie de ingredientes que está comprobado, esto no son mitos ni son teorías, que está comprobado que hacen que nuestro organismo batalle muchísimo y algunos de ellos son tremendos tóxicos y tremendos aditivos que afectan directamente nuestra salud, nuestra digestión y van deteriorando nuestro organismo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Oye, me gustaría preguntarte, actualmente veo que hay mucho esta inquietud en mucha gente que, pues vaya, al ver, ¿no? Que empieza a enfrentar cierto tipo de problemáticas, sobre todo relacionadas al peso y demás, deciden, por ejemplo, acudir a, no sé, a ciertos nutriólogos y demás, y mucha de esta gente, pues pareciera que empieza bien, baja un poquito, luego rebotan, y luego una dieta estricta, pues la llevan bien un ratito y luego ya no. Y a pesar de que pues pareciera que hay esta cultura, ¿no? De buscar ayuda, de cuidar el peso y demás, sigue aumentando, ¿no? Los casos de enfermedades cardiovasculares, sigue aumentando los casos de temas de sobrepeso, ¿no? Hay ciertos pronósticos, ¿no? Que dicen que para el 2030, un año muy interesante, ¿no? Que pronostican que para el 2030 vamos a tener, pues ya una crisis a niveles mayúsculos, sobre todo pues, en Norteamérica, ¿no? Con esto, no sé, en tu experiencia, ¿por qué a la vez hay tanta gente que busca mejorar su alimentación y a la vez sigue habiendo tanta gente que pues no consigue hacerlo, que al contrario, que pareciera que estas problemáticas van a la alza? Mira, voy a contestar tu pregunta de dos formas. Primero que todo, sí hay mucha gente que busca ayuda de nutriólogos. Con todo respeto, hay algunos nutriólogos que están bien informados, pero desgraciadamente la gran mayoría que recibe una formación académica en nutrición están bastante desinformados, no solamente de lo que es una alimentación saludable, sino simplemente de la biología del cuerpo humano y de las necesidades del cuerpo humano. Aquí dista mucho de elegir marcas comerciales de alimentos y tantas calorías y tantas proteínas y tantas grasas y pensar que de esa manera vamos a obtener un sistema de alimentación y una dieta, un régimen prohibitivo, un régimen muy restrictivo, restricción en calorías, restricción en grasas, restricción en cantidad de alimento. La verdad es que todo eso no funciona. Todo eso termina por ser precisamente un periodo en el que estás a dieta y luego vuelves a tu rutina de alimentación sin sentido. Aún algunas dietas de nutriólogo parecen otro sinsentido. Mira, fíjate una cosa, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestros antepasados comían muchas menos veces que lo que comemos actualmente. Actualmente, por cuestión de la industria, por cuestión del comercio, por cuestión de que cada día hay más gente que vive de esto, pues se nos invita o se nos hacen ofertas alimenticias para que la gente coma 5, 6, 8 veces diariamente. Y esto parece una exageración, pero yo siempre le digo a la gente, le digo, es que tú consideras que
ya almorzaste o ya desayunaste y al rato te comes unas galletas y piensas que ese no es otro alimento, que es un snack y que no va a tener tanta repercusión sobre tu salud. Y la verdad es que el comer entre comidas y el comer repetidas veces al día no es saludable, es todo lo contrario. Nosotros tenemos referencia de la medicina oriental y de la medicina china y de otros estudios en la medicina hindú acerca de algo que ya fue comprobado y que en el 2017 recibió premio Nobel. Los doctores bioquímicos estadounidenses y japoneses que comprobaron los ciclos biológicos de día y de noche, que se llaman ciclos biológicos circadianos. A lo mejor ya me estoy metiendo en otro tema, pero quiero apuntar que esto demuestra que el cuerpo humano a diferentes horarios produce diferentes cantidades de secreciones, de hormonas y de sustancias bioquímicas. Todas estas sustancias se funcionan mejor cuando comemos menos. Y el ser humano está diseñado para comer poca comida y mantenerse saludablemente. La verdad es que nuestros antepasados, y hay algunos libros interesantes, como un librito que se llamaba La dieta del guerrero, donde especificaba que estas personas de los ejércitos de la antigüedad comían una sola vez al día y que muchas comunidades en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, pues es cuestión de leer los evangelios cuando los apóstoles le dicen a Jesús, oye, esta gente lleva 3 días sin comer, mejor ya les decimos que se vayan a su casa para que coman. Es un pasaje muy conocido y entonces hay ahí un contexto en el cual nos damos cuenta que la gente no estaba pensando nada más en comer o en llegar a la tienda o en llegar a un lugar a comprar un café, un refresco, unas papitas, un pastelito. No, la gente hacía todas sus actividades y vivía. Y bueno, si había oportunidad, comían. Y si no había oportunidad, pues lo dejaban para otro día. A nosotros nos parece muy difícil imaginarnos actualmente así, pero podemos establecer un programa en el cual cambiamos nuestros hábitos y hacemos la menor cantidad de repeticiones de alimentos en el día. Podemos, el sistema tradicional para personas que no tienen sobrepeso podría ser desayuno, comida y cena, pero para personas que padecen resistencia a la insulina, que ya tienen problemas de obesidad, hígado graso, sobrepeso, diabetes, hipertensión y todas las enfermedades crónicas, convendría mucho que nos acostumbráramos a comer 2 veces al día, complementando todos los nutrientes que requiere el cuerpo en cantidades de alimentos razonables, ¿verdad? Digo, no sé si eso se conteste tu pregunta, Abraham. Bastante, no, bastante bien. Oye, fíjate que en sintonía con esto, también hay un doctor colombiano, se llama Carlos Jaramillo, también ha hecho mucha investigación, y él comentaba muy preparado el doctor Carlos. Sí, no tiene un pelo de tonto él. Ya la gente búsquelo y sabrá por qué digo. Fíjate que él comentaba un tema interesante, ¿no? Y él decía esto, que nuestro cerebro se fue desarrollando durante mucho tiempo y justamente el cerebro concibió dejar de comer cuando ya la luz del día empezaba a declinar, ¿no? Y el cerebro no sabe que hoy en día tenemos electricidad y que hay restaurantes que venden la idea de la cenita romántica y cuanta cosa, ¿no? Entonces dice, el cerebro dice, a ver, empieza a declinar el sol, ya mejor párale, porque el cerebro dice, ya es momento de descansar, ya es momento de activar ciertos ciclos. Me gustaría justamente preguntarte esto, el tema de la cena. Hay gente que dice, y no, pues ya se me hizo 10, 11 de la noche, no he cenado, tengo hambre, voy y me atasco, unos taquitos, una pizza, no sé. ¿Qué tanto influye la cena? Ok, este es un tema muy interesante y así como citas al doctor Carlos Jaramillo,
es muy cierto lo que él expresa. Nada más imagina que más o menos tenemos 100 años con electricidad y con luz nocturna. Más allá de 100 años, en las comunidades, en los ranchos, en las comunidades agrícolas y aún en las ciudades, la gente se acostaba a dormir temprano y ya habían cenado. La costumbre era cenar a las 6 de la tarde, como tú bien dices, antes de que oscurezca, porque era muy incómodo estar preparando alimentos ya cuando no había luz. Y estarlos consumiendo a oscuras, pues tampoco era muy agradable, muy cómodo. De hecho, esto viene de miles y miles de años atrás. Si tú más o menos analizas las cosas en el calendario judío, por ejemplo, pues el día terminaba a las 6 de la tarde y ya era otro día. La gente para las 6 de la tarde ya había cenado, ya había terminado sus actividades de ese día. Entonces, cuando uno cena tarde y te acuestas a dormir y haces la digestión estando acostado, primero vas a hacer una digestión muy mala y segundo vas a entorpecer todos los procesos biológicos y bioquímicos que deberían llevarse a cabo mientras estás profundamente dormido, descansando plenamente, donde hay asimilación de nutrientes, donde hay eliminación y regeneración celular y eliminación. Por eso los ciclos biológicos que comparte la medicina oriental especifican que hay 3 ciclos biológicos en el día y precisamente el ciclo que va de las 8 de la noche a las 4 de la madrugada es un ciclo ya de descanso. Es un ciclo en el cual el cuerpo va a asimilar todo lo que hizo durante el día, lo que comió, la física, todo. Y el cuerpo en periodo de descanso va a generar precursores de hormonas tan importantes como la melatonina, como la serotonina, y estas hormonas se empiezan a producir a partir más o menos de las 7 de la noche, ya cuando empieza a oscurecer. Y estas sustancias hacen que el cuerpo se pueda relajar y que pueda entrar en un proceso de asimilación de nutrientes y regeneración celular y eliminación si se lo permitimos. Es decir, si estamos verdaderamente descansando cuando estamos dormidos. Y puedo decirte que en un 99.9% de las personas que cenan tarde no están teniendo ni un buen sueño, ni un buen descanso y por supuesto que están envejeciendo prematuramente porque no hay buena regeneración celular. Y la eliminación también se ve trastocada. Los procesos de eliminación empiezan a las 4 de la mañana y más o menos llegan a su pico máximo durante las horas de la mañana que conocemos nosotros, las 7, las 8, las 9, hasta las 12 del mediodía. Entonces, todo esto es bien importante. Y si nosotros trastocamos uno de estos ciclos biológicos, estamos yendo en contra de nuestra propia biología. Y entonces, pues no nos extrañe que haya tanta gente enferma, tanta gente que desarrolla obesidad, diabetes, hipertensión y todas esas enfermedades. Muy bien, muy interesante este punto. Justamente que los platicabas ahorita el tema de la resistencia a la insulina. Mucha gente cree que esto solamente le pasa a los que son diabéticos, ¿no? Las descompensaciones ahí que tienen. Específicamente, vaya, ¿qué es? ¿Cómo se genera? ¿Qué lo provoca? ¿Solamente la gente que tiene diabetes la padece? ¿O puede alguien delgado también tener por ahí temas con la resistencia a la insulina? Así nos puedes platicar un poquito sobre eso. Muy bien, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, porque de este tema pues se han dicho muchas cosas, algunas excelentemente bien documentadas, pero explicadas de una manera que la gente se confunde. Entonces yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que la gente entienda que este es un problema del 90% de la población.
O sea, no estamos hablando de resistencia a la insulina como algo, como dices tú, en menor o mayor medida, cuando abusamos de los carbohidratos, empezamos a tener problemas con la resistencia a la insulina. Mira, la insulina es una hormona que pues todo el mundo ha escuchado hablar de ella. Es producida en el páncreas y sirve, vamos a decirle así, como un transportador de glucosa, para llevarla dentro de la célula. Nosotros tenemos billones de células. Todas estas funcionan o con glucosa o con grasas para quemar combustible dentro de la célula, producir electricidad, producir temperatura, fuerza, energía, etcétera, para poder seguir viviendo, para poder seguir teniendo nuestras actividades. Entonces, bueno, el proceso es como tal. Cuando yo como, y regularmente como algo de carbohidratos, mi cuerpo se va a encargar de simplificar esos carbohidratos. Es decir, romper cadenas para generar pequeñas moléculas de glucosa. Esas pequeñas moléculas de glucosa, por medio del proceso de digestión, van a pasar a la sangre y ahí es donde van a tener contacto con la insulina que ya se ha secretado por medio del páncreas. La insulina captura esta glucosa y la lleva dentro de la célula. Todo eso es el proceso normal. Aquí el problema viene cuando yo como demasiada azúcar, demasiadas harinas, demasiados almidones, demasiados alimentos procesados que regularmente están repletos de carbohidratos y de otras sustancias químicas que funcionan igual que los carbohidratos o peor. Y entonces tengo que generar insulina de más y tengo que estar generando insulina a cada momento que estoy ingiriendo alimento. Y si repito muchas veces la ingestión de alimento, estoy generando muchas veces secreción de insulina. Llega un momento en que mi cuerpo rechaza a esta secreción de insulina. Llega un momento en que está tan repleta la célula ya de glucosa y de otros nutrientes que dice, ya no voy a abrirme, voy a mantener cerrados mis receptores y le dice a la insulina, pásale por ahí con esa glucosa para otra parte. Y lo que sucede es que después esta insulina que no entró a la célula va a andar en el torrente sanguíneo junto con la glucosa, ocasionando problemas de salud. Y te hablaba a lo mejor un poquito exagerado de que ese es un problema del 90% de la población, porque en menor o mayor medida casi todo mundo tiene resistencia a la insulina. Si tienes tantita obesidad, pues ya ese es un signo de resistencia a la insulina, la inflamación del abdomen, el oscurecimiento de la piel, unos lunarcitos o verrugas que salen en el cuello y que salen en la parte de atrás del cuello y que a veces salen en todo el cuerpo. El oscurecimiento de los codos, de los nudillos de las manos, de la región inguinal, todas esas son señales de resistencia a la insulina y no son solamente de las personas que tienen obesidad o que tienen diabetes o que tienen hipertensión. Hay personas delgadas que consumen demasiada azúcar y tienen signos de resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina es prácticamente la mamá de muchas enfermedades. Es verdaderamente la enfermedad de muchos síntomas. No sé si quedó bien explicado. Sí, no, bastante. Bueno, ese tema, digo, da para mucho porque, bueno, va junto con pegado con esta pregunta que te quiero hacer. Comentabas mucho el tema de los carbohidratos. Este es un punto que también, pues, se ha informado, desinformado en ciertas ocasiones. ¿Qué tanto impacto, pues, tiene en nuestra vida? Bueno, para empezar, mucha gente no sabe qué son los carbohidratos. Entonces, me gustaría preguntar qué son los carbohidratos. Tenemos que cortarlos, tenemos que consumirlos poco. ¿Qué hay que hacerles a esos carbohidratos? ¿Y qué son? Ok, primero que todo, los carbohidratos son aquellos alimentos
que contienen en su estructura hidrógeno, carbono y oxígeno. Estos carbohidratos, fíjate lo que dije, hidrógeno, carbono y oxígeno, se parecen mucho a los hidrocarburos. Si mencionamos un hidrocarburo, también tiene hidrógeno, carbono y oxígeno, y estos sirven para que los motores de combustión interna funcionen, producen grandes cantidades de energía. Bueno, los carbohidratos son la fuente de energía primaria de todos los seres vivos. Entonces, nosotros cuando ingerimos carbohidratos, pues los más comunes son, pues que las frutas, los cereales, los tubérculos, por ejemplo, las papas, el camote, etcétera. Y aquí dentro de los carbohidratos hay carbohidratos simples, carbohidratos complejos. A las moléculas de glucosa se les llama de acuerdo al número de moléculas que están unidas, perdón, a la glucosa se les llama monosacáridos, disacáridos y polisacáridos a las cadenas de carbohidratos. No sé si me doy a entender. Entonces, un monosacárido es, por ejemplo, la glucosa o la fructosa. La glucosa es el azúcar, la más conocida, que utilizan nuestras células, ¿verdad? El combustible de nuestras células, pero en la naturaleza regularmente encontramos dos moléculas, por ejemplo, en la sacarosa encontramos glucosa y fructosa, que están presentes en muchos alimentos. Y como polisacáridos podemos encontrar en los almidones. Los almidones son pequeñas moléculas de glucosa unidas unas con otras, formando cadenas muy grandes, pero estas cadenas se rompen fácilmente y el cuerpo aprovecha los almidones a veces más rápido que el azúcar mismo. Entonces, contestando a tu pregunta, esos son los carbohidratos. El ser humano ha comido frutas, verduras, miel, desde tiempos inmemorables, ¿verdad? O sea, hablamos de miles de años. En realidad, su consumo, si es en el horario adecuado y en la cantidad correcta, no debería ocasionar ningún problema en la salud. Pero por cuestión de cultura, por cuestión de comercio, por cuestión de sobreproducción, pues, por ejemplo, nuestra pirámide de alimentación moderna es un canto a los carbohidratos, ¿verdad? Porque nos dicen que la base de la alimentación está precisamente en una gran cantidad de cereales y de alimentos que contienen muchos azúcares y ponen como los malos de la pirámide alimenticia a las proteínas, las grasas y otros nutrientes. La verdad es que tan importantes son los carbohidratos como las proteínas, como las grasas. Y los carbohidratos, por ejemplo, las frutas, son una fuente de azúcares, pero también tienen fibras, también tienen vitaminas, también tienen minerales. Y aunque haya personas que actualmente muy fanatizados los tachan de que son los culpables de las enfermedades y que las frutas, que no comas frutas y que no comas papaya y que no comas sandía y que no comas plátano, la verdad es que dentro de un buen régimen alimenticio y sabiendo cómo aprovechar las propiedades de estos alimentos, son excelentes como alimentos y como nutrientes y como una forma de darnos algo placentero, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca. Dios hizo las frutas para que nosotros podamos deleitarnos con ellas. Y obviamente todo en exceso hace daño. En el tema de los cereales, que también son carbohidratos y son carbohidratos más complejos, llenos de almidones y polisacáridos, aquí tenemos que a los cereales nosotros nos adaptamos a comerlos. Fíjense bien, no estoy diciendo que sean malos como alimentos. De hecho,
cuando hay gente que hace mucho deporte, por ejemplo, mucho ejercicio, pues los carbohidratos complejos les son de beneficio para mantener un estado energético muy saludable y para poder llevar a cabo la reposición de energía en su cuerpo. Pero yo puedo decirles que hace más de 10,000 años el ser humano no sembraba, no cosechaba, no tenía la cosecha de trigo, de arroz, de maíz, de avena, por mencionar los más comunes. Y entonces esos alimentos que eran silvestres, pues los comían los venados, las vacas, los caballos, las cebras, aquellos animales que tienen en su aparato digestivo la capacidad de digerirlos tal como están en la naturaleza. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nuestro sistema digestivo no puede digerir el maíz crudo, por ejemplo. Hay que tostarlo, hay que prepararlo, hay que cocerlo, hay que cocinarlo. Igual el maíz, igual la avena, aunque la avena se pueden comer pequeñas porciones cruda. Entonces, estos cereales son un alimento al que nos fuimos adaptando. Es un alimento muy interesante porque las culturas antiguas pues podían almacenar semillas para temporadas donde no había cosechas, donde no había nada que comer. Entonces, por eso las culturas empezaron a consumir, las culturas antiguas empezaron a consumir estos alimentos, pero no dejaban de comer frutas y verduras. Las frutas y las verduras como fuente primaria de carbohidratos son excelentes. Pero si abusamos del arroz, de la avena, del maíz y del trigo, pues entonces nuestro cuerpo entra en un estado de intoxicación y empieza a presentar resistencia a la insulina porque estos alimentos demandan, o sea, producen mucha glucosa en el cuerpo y producen elevaciones altas de la insulina en sangre. Entonces, no quiero decir con esto de que estos alimentos sean completamente malos y que no los comas, como hay gente que dice, ¿verdad? Que estos alimentos son un mugrero y le dice de otra palabra, peor, ¿verdad? Pero la verdad es que, por ejemplo, alguien que hace natación, que hace 3 horas de natación diario y 1 hora de gimnasio, pues yo creo que hasta necesita un poco de arroz y un poco de avena. Pero si no tenemos esa actividad física, pues podemos comerlo 1 o 2 veces por semana, a lo mejor sin ningún problema. Pero si ya tenemos un problema de salud, diabetes, hipertensión, obesidad, podemos sacar de nuestra alimentación estos alimentos temporalmente y luego irlos incluyendo cuando ya no estemos padeciendo resistencia a la insulina. Ok, digo porque pareciera que parte de la cultura, ¿no? De la dieta latina, o sobre todo la mexicana, es todos los días el arroz, la tortilla, la papa, ¿no? Entonces, si todos los días estás echando arroz, tortilla, papa, pues ahí hay un problema. Y mucha gente dice, oye, pero si yo como arroz y frijolitos y tortilla, el maíz viene de la tierra, la papa viene de la tierra, el arroz viene de la tierra, pues es sano, ¿no? No es un alimento procesado, ¿no? Pero bueno, es muy interesante eso que comentabas. Y curioso, ¿no? Sí, Fíjate, adelante. hace 60, 80 años nuestros antepasados, pues sí, comían frijolitos con arroz. Algunos no comían tanta carne porque no les completaba económicamente para comer carne muy seguido, pero comían frijolitos con arroz o comían lentejas o comían arroz con lentejas, arroz con frijoles, y comían avena y comían tortillas y todo, y comían comidas altas en contenido de grasa. Aún así no tenían problemas ni de sobrepeso, ni de colesterol, pero porque también trabajaban mucho físicamente, caminaban grandes distancias y pues todos estos alimentos servían como reserva energética. Además, no comían a cada rato, comían pocas veces al día
y a veces la ración que comían pues era poca porque las familias eran muy numerosas y no alcanzaba para que comieran tanto cada uno, ¿verdad? Así es. Fíjate también algo interesante que comentas, ¿no? Justamente hoy en los ranchos de engorda se les da principalmente granos. O sea, es algo muy, muy normal, ¿va? Si quieres que el animal engorde, dale mucho maíz, dale mucho sorgo, trigo, ¿no? Etcétera. Así es. Yo porque Y, y otras sustancias derivadas de los mismos o de procesos industriales donde hay desechos de maíz, desechos de soya, desechos de trigo, desechos de todos estos procesos industriales y luego es alimento para las vacas y para las reses que después nos vamos a comer en el plato de la comida. Aquí el problema es aquí el problema es que los animales de engorda deberían de pastar mucho tiempo más de lo que lo hacen. El alimento natural de las vacas y de las reses es el pasto y el complemento, una pequeña cantidad de su dieta debería ser las semillas o el sorgo, el maíz, el trigo, la cebada, etcétera, la avena, pero como el propósito es hacerlos engordar muy rápidamente y no importa que el animal se enferme, pues total, como que ya lo vamos a matar y no lo vamos a comer. Entonces, eso junto con una serie de antibióticos, hormonas y otras sustancias médicas que se le tiene que poner a los animales porque precisamente los animales enferman con el cambio de sus hábitos alimenticios. Así es, así es. Muy, muy, muy relevante ese punto. Bueno, no sé, Carlos, qué tanto tiempo tengas para otras dos preguntas. No, estamos bien todavía. Muy bien. En lo que pueda ayudarles y orientarlos, encantado, ¿verdad? Excelente, qué bueno. Porque mira, ahorita tocabas un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de las grasas. También hay algo que se ha satanizado mucho y es, por ejemplo, el tema de la manteca de puerco, de que no, si comes manteca de puerco se te va el corazón, se te van a tapar las arterias y te vas a morir. Entonces mejor reemplázalo con este aceite de girasol, con este aceite de canola, con este aceite de no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, el tema de los aceites, ¿no? Es algo que también ha estado muy común rondando en nuestra, en la comunidad, por así decirlo. Entonces me gustaría preguntarte, pues también tu experiencia y lo que has investigado, el tema de las grasas, la manteca, los aceites vegetales. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Sí, sabes que cuando estudiaba pues, en la Facultad de Ciencias Químicas, había un doctor en bioquímica que nos dejó la espinita clavada con este tema desde hace muchos años. Yo tenía formación cuando era niño, cuando era adolescente, pues de que mi papá y la familia de mi papá eran muy afectos a consultar con médicos naturistas. Yo me inclino por muchas cosas que enseñan los médicos naturistas, pues soy médico naturista, pero yo llegué también a pensar que las grasas animales eran malas, que, que las grasas como la de puerco, la de res, la del borrego, la del cabrito, los huevos, estos alimentos deberíamos de limitar mucho su consumo porque eran malos. Porque al menos algunos naturalistas bastante radicales que no querían comer nada animal, decían, no, pues es que este es el problema. Pero aprovechándose de eso, pues la industria ha satanizado alimentos como la grasa, que bien dices, y recuerdo mucho que un tío mío y me decía, pues mira, qué raro, me dice, nuestros abuelos cocinaban allá en el rancho con manteca de res, con manteca de puerco, con mantequilla proveniente de la leche entera. Dice, y en la familia jamás hubo un infarto, jamás hubo una persona que tuviera una embolia, que tuviera un accidente cerebrovascular, que tuviera, digo, vaya, siquiera obesidad. Me dice, y pues no sé, ¿será que todo antes era más natural? Me dijo aquel tío mío.
Y ya aquel doctor en bioquímica nos decía, es que las grasas son un alimento esencial para nuestro organismo. Y las grasas naturales, tanto las del aceite de coco, las del aceite de oliva, las del aguacate, las de los frutos secos, las grasas del pescado, las grasas de la red, las grasas del puerco y de otros animales, lejos de ser perjudiciales, si se comen en tiempo y espacio, pues son benéficas para el organismo. Nosotros necesitamos tener una cantidad de colesterol en sangre y la gente escucha colesterol y quisiera que no tuviera nada de colesterol su sangre, cuando el colesterol es una de las moléculas más importantes para la salud del ser humano. Entonces, las grasas naturales, y hablando de las grasas animales, son mucho mejores que todos los aceites industrializados que se comercializan como aceites comestibles seguros y luego con la publicidad de libres de colesterol. Por muchos años, y lo digo con todo conocimiento de causa, estos aceites vegetales industrializados han sido la causa de numerosas enfermedades y numerosas complicaciones en la salud de miles y millones de personas. Así es un dato muy interesante, ¿no? También volviendo a este punto de que decía Carlos, ¿no? Carlos Jaramillo, tocayo, justamente. Él hablaba de cómo estas industrias de los aceites en su momento llegaron a dar por ahí un incentivo a institutos de cardiología, justamente para decir, mira, pues ahí te va un apoyo, tú sabes, ¿no? Para que mejores tu facultad, etcétera, pero pues ya sabes que de dónde vienen, ¿no? Entonces mis aceites son los que están recomendados, ¿no? Y justamente gráficas, ¿no? Que muestran cómo hoy en día al tener N cantidad, ¿no? De ese tipo de aceites y demás, se ha disparado, ¿no? Pareciera que se ha disparado el tipo de enfermedades cardiovasculares y demás afectaciones, ¿no? Y bueno, ahí es bastante relevante, ¿no? Claro. Otro, Stern, patrocinado por los Rockefeller dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ahí te va un mochecillo para que a partir de ahora tú digas que los medicamentos que salen de la industria petroquímica, que justamente qué casualidad, yo manejo, estos son los buenos, ¿no? Entonces, pues hay intereses, ¿no? Hay intereses en todo, en todo esto. Claro, actualmente, y eso es como, voy a decir, es como una aberración, ¿verdad? En los aceites vegetales todavía viene ahí, dice la Sociedad Americana de Cardiología y el Instituto de Cardiología Latinoamericano y el etcétera, recomiendan el aceite de canola, el aceite de cártamo, el aceite de maíz, y le ponen ahí su sello. Obviamente, ese sello, pues, es una gran comisión, un gran capital que se llevaron para que estos productos sean promocionados como seguros, cuando en realidad son la principal causa de problemas de salud. Entonces, lo mismo sucede con los lácteos, donde se han hecho muchas pruebas y a veces pruebas amañadas, donde dice, no, pues la leche industrializada es buena para la diabetes. Y la verdad es que pues la leche no es buena para la diabetes, pero el estudio, por ejemplo, un estudio de una universidad americana, una universidad seria, comparaba la leche contra el refresco, contra el Gatorade, contra el jugo de naranja y contra otro líquido endulzado. Entonces, pues bueno, comparados con esos contrincantes, pues sí, la leche era el campeón, ¿verdad? Pero si tú haces una prueba de glucosa en sangre antes y después de consumir leche, y ahora más con esta leche que le llaman deslactosada, que la gente piensa que la leche deslactosada le quitaron la lactosa y ya no tiene azúcar, ya no tiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Está formada por dos moléculas,
la galactasa y la glucosa. Y entonces, cuando rompen con una enzima la molécula de la lactosa, quedan separados estas dos azúcares que eran un azúcar, eran un disacárido y lo hacen un monosacárido, es decir, lo hacen más simple. Y la leche deslactosada, por ejemplo, se absorbe el azúcar mucho más rápido que la leche entera. Y gente con diabetes, con hipertensión, con obesidad, dice, no, pues yo por eso consumo leche deslactosada light. Y luego sin grasa todavía estás consumiendo un producto que pareciera que tiene disuelto azúcar para que te suba el azúcar más rápidamente, ¿verdad? Sí. Es algo bien, no, bien interesante, ¿no? Como mucha gente también, digo, todos hemos caído en esto en algún momento, vemos el empaque y dice recomendado, es sano, etcétera, y creemos que es así, ¿no? Pues el empaque lo dice, o sea, creemos que es así, así tiene que ser y pues cuesta, ¿no? Cuesta sobre todo en esta sociedad donde pues a veces andamos siempre a la carrera, ¿no? Y nos confiamos de que es que los expertos dicen y que los expertos, pero muchas veces no cuestionamos, oye, ¿y no será que a lo mejor hay expertos que no son tan expertos o no dejan de ser humanos, ¿no? Y también, pues son corruptibles, ¿no? También, digo, tantas cosas que se han destapado, ¿no? Entonces... Sí, mira, una de las frases más recurrentes actualmente y con el que bombardean el entendimiento de las personas es, según la ciencia, dicen, según la ciencia, y empiezan a describirte un artículo que no tiene nada de científico, porque las evaluaciones que hacen son ridículas y las comparaciones y todo conlleva un interés económico. Entonces, vivimos en un mundo en el que es más importante vender, no importa a quién se lleven entre las patas, ¿verdad? Sí, lamentablemente así es. Y vaya, no es algo que sea exclusivo, ¿no? Por ejemplo, el tema alimenticio. Por ejemplo, aquí la gente ya lo conoce, a este Juan Manuel Rodríguez, él es un psicoterapeuta que es muy crítico, por ejemplo, del tema de drogar a los pacientes. Y tanto él como una comunidad de terapeutas critican mucho esto de la industria moderna en la psicología. Dicen, llega un paciente y, oye, yo le empiezo a decir al paciente, oye, pues, ¿cómo vives tu vida, no? Porque si el paciente está encerrado, nada más comiendo papitas, ¿no? Y tomándose coca, él mismo dice, yo no soy experto en esto, pero yo le digo, el hecho que estés encerrado comiendo mugrero te va a causar depresión. Claro. Tienes que salir, tienes que hacer ejercicio, tienes que cambiar esto. Y si ya veo que la persona trae muchos problemas, puedo empezar a ver qué medicamentos lo pueden ayudar. Pero ahorita no. Ahorita la instrucción es, llega, drogas. Oiga, doctor, mira, con esta pastilla, pero y con esta pastilla, y con esta pastilla, y con esta pastilla, y ya sales con toda tu facturota, ¿no? De pastillas. Entonces, estamos produciendo, ya no estamos generando salud mental, estamos produciendo narcodependientes, ¿no? O sea, se están haciendo dependientes de drogas, y pues lamentablemente esa no es la finalidad. Hay muchos que son críticos, de esta manera de operar, que coincidentemente no son muy conocidos, ¿no? Son muy conocidos en redes los psicólogos que dicen que vayas y te drogues, así que también ahí se va bastante, ¿no? Entonces digo, es un tema ahí que creo que como individuos no tenemos que también empezar a hacer nosotros esa tarea y empezar también a cuestionarnos y ver, oye, pues si a lo mejor no todo lo que me están diciendo así es. Ya hay ejemplos, por ejemplo, antes en su momento se le llegó a recomendar a las embarazadas que fumaran y eso ahí está documentado, ¿no? ¿Está documentado? Entonces no hay que ser tan crédulos, ¿no? En este sentido. Oye, Carlos, también me gustaría preguntarte, si una persona dice, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar algunos consejos sencillos o prácticos generales, ¿no? Alguien que diga, ¿sabes qué? Quiero empezar a cuidarme, ¿no? En ese sentido de la alimentación. ¿Cuáles recomiendas tú que sean los primeros pasos? Obviamente, lo ideal sería que alguien que pues trae kilometraje de más, pues vaya y pida ayuda, ¿no? Que se consulte. Pero alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Mientras me hago la idea que ocupo ayuda, ¿qué primeros pasos se pueden dar para empezar a generar mejores hábitos alimenticios? Muy bien, la pregunta es muy buena y mira, pasa esto. Uno de los principios de la medicina antigua
más interesantes es que nosotros, primero que todo, debemos de dejar de agredir nuestro cuerpo, dejar de intoxicarlo. Ahorita lo decías, la manera de los fármacos, pero hay muchos alimentos que nos intoxican, muchos comestibles que nos intoxican, porque los alimentos regularmente no intoxican a menos de que los consumas en exceso. En este caso, para mejorar la salud, primero quitar de la rutina diaria de alimentación, quitar aquello que no es alimento. O sea, quitar lo que es ultraprocesado, quitar lo que es muy industrializado y quizás consumirlo de vez en cuando no ocasione gran problema. Pero entonces, quitar los alimentos ultraprocesados, quitar refrescos, quitar todo aquello que cause adicción y establecer un programa de alimentación no es tan complicado. Hay principios como la hidratación, que es muy importante, y la hidratación consiste en que el cuerpo a primeras horas de la mañana requiere una buena hidratación. Y a veces lo que le damos es mucha comida porque traemos sed, pero lo confundimos con hambre. A primera hora yo recomendaría tomar un vaso de agua, ponerle algo de limón, algo de minerales por ahí y establecer que este sería mi primer, vamos a decir, mi primer nutriente en la mañana, porque esto va a desencadenar procesos muy interesantes, tanto de energía, de electricidad, como que me va a ayudar a consumir azúcar que traigo en sangre y otros nutrientes que se quedaron ahí desde la noche, ¿verdad? Después de esto, yo le recomendaría a la gente que si tiene la intención de mejorar su salud, bueno, busque buenas recetas. Nosotros podemos darles asesoría en eso, buenas recetas de licuados, de batidos, de tónicos, de jugos, pero sobre todo que le dé suficiente espacio a su cuerpo para generar verdaderamente hambre. Y luego, ya cuando tengas hambre, entonces tomarte ese jugo y ese licuado, después pasar un tiempo y si hay la oportunidad, hacer un almuerzo, y si no hay la oportunidad, esperarse hasta la hora de la comida. Después hacer una cena ligera y tener actividad física. Hay muchas cosas que se pueden implementar dentro de la nutrición. Hay una cantidad de alimentos variados y muy sabrosos y formas de prepararlos, horarios para consumirlos. Y esto, como punto número uno, es dejar de agredir tu cuerpo. Por ejemplo, si estás tomando Coca-Cola, si estás tomando refrescos o estás tomando cualquier gaseosa, estás agrediendo tu cuerpo. Es como cuando una persona tiene consumo de alcohol, está agrediendo su cuerpo. Entonces es lo mismo cuando estás consumiendo refrescos. Ya te hiciste dependiente del refresco, del azúcar, del sabor, de los ingredientes y estás causándole daño a tu cuerpo. Y lo mismo pasa con el exceso de los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos procesados como los panes, el pan de dulce, las galletitas, los pastelitos, los helados, la nieve y todo lo que tiene demasiada azúcar. Eso debe ser de consumo esporádico para tener buena salud. Y pues bueno, está por demás que la frase es muy conocida que dice, come frutas y verduras, hidrátate bien, descansa bien, pero también tiene un buen consumo de proteínas y de grasas. Entonces, estos puntos serían importantes. Obviamente, si tú ya tienes un problema de resistencia a la insulina, de diabetes, de obesidad, pues sí sería muy conveniente que contaras con la asesoría de una persona que te pueda dar seguimiento o que te pueda coachar en esto de que vayas obteniendo resultados y vayas cumpliendo con objetivos de mejoramiento de tu calidad de vida. Excelente, muy bien.
Oye, ya, última pregunta, Carlos. Ahorita platicaba el tema de la correlación de la alimentación y la psique. En tu experiencia, no sé si nos quisieras platicar un poquito justamente cómo se relaciona, digo, porque mucha gente cree que la mente está completamente separada del cuerpo y hay muchos estudios que no. Uno de ellos, por ejemplo, les puedo recomendar a la gente Antonio Damasio, ¿no? Que él tiene dos libros muy interesantes. Uno de ellos, El error de Descartes, ¿no? Que justamente Ajá. parte del error de separar la mente del cuerpo, dice, no, hay cosas físicamente que impactan en la manera en cómo interpretas la realidad, y otro de ellos En busca de Spinoza, ¿no? Que justamente Spinoza hablaba acerca de esto, cómo la relación de la materia y cómo se interconecta todo, que si bien yo no estoy de acuerdo en todo lo que dijo Spinoza, pero el concepto me parece muy interesante, ¿no? Cómo el cerebro no es una entidad completamente aislada y la mente no es algo flotando allá en el universo, desconectado de todo, sino que efectivamente sí influye mucho lo que ingerimos, ¿no? Y lo que hacemos. Mira, fíjate bien. Primero que todo, se le llama al aparato digestivo y a los intestinos el segundo cerebro. Yo soy más aventurado y diría, es el mismo cerebro interconectado con nuestro sistema nervioso central. Es decir, la producción de neurotransmisores, la producción de hormonas y la producción de sustancias que sirven para comunicar directamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales. A veces el 60 y 80% de estas sustancias obviamente se producen en los intestinos. Y cosa chistosa, lo producen las bacterias, lo producen organismos, microorganismos, hasta parásitos que viven dentro de nosotros porque así fuimos diseñados o porque los adquirimos en alguna época de la historia y empezaron a hacer simbiosis con nosotros. Y, por ejemplo, se habla de que dentro de la célula, por ejemplo, de cualquier célula, las mitocondrias son sustancias de origen como si fueran pequeñas bacterias o parásitos que producen energía. Entonces, dentro del intestino se produce mucho más cantidad de dopamina, por ejemplo, y de serotonina que en el cerebro. Y hay una comunicación entre el eje que se llama intestino-cerebro, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, que come demasiados carbohidratos, regularmente va a activar una parte de su cerebro y va a estar sobreexcitado, va a estar en un modo en el que entra el sistema nervioso autónomo y va a estar regularmente en modo simpático, que el modo simpático del sistema nervioso es un modo en el que siempre el cuerpo está estresado, en alerta. Digo, de manera más sencilla explicar esto, el cerebro se nutre del intestino. Y si el cerebro recibe los nutrientes del intestino y la comunicación del intestino, entonces, obviamente lo que comemos afecta directamente a lo que pensamos, directamente a nuestras emociones, directamente afecta a lo que sentimos. Entonces, si yo traigo por muchos días una inflamación intestinal y muchos problemas gastrointestinales, es casi seguro de que después de este periodo yo entre en un periodo de depresión o de angustia o de pánico o tenga pensamientos que en un estado de salud normal a lo mejor no tendría. Entonces, la psique tiene mucho que ver con lo que ocurre a nivel intestinal. Hay una comunicación entre ambos, ¿verdad? Bueno, pues también el intestino y el cerebro se comunican y alguna persona puede decir, no, pues a mí mi cerebro me dice, come esto o come aquello porque se me antoja, ¿verdad? Pero lo que no sabe es que a veces son las mismas bacterias intestinales las que ya acostumbradas a consumir tanta azúcar o tanto mugrero,
le dicen al cerebro, pide esto, y entonces nosotros vamos y consumimos aquello por un gran impulso que tenemos. Así es, así es. No, y fíjate que, como bien comentas, los antiguos no eran tontos. Si uno, por ejemplo, también se fija en la Biblia, siempre que se habla de emociones, habla de las entrañas, ¿no? Ni Así las es, entrañas se así es, conmovieron, ni en el estómago. O sea, parecía que el cerebro estuviera en el estómago, ¿no? Digo, gente ya de así hace es. 2000, 3000 años sabía cosas que ahorita muchos ignoran, ¿no? Así es. Este, Y la y verdad, y que ya entrando en el tema espiritual, por eso nosotros decimos que hay alimento espiritual, hay alimento para el cerebro. Eh, la lectura, el estudio, la investigación, la oración, la meditación, son prácticamente alimentos para nuestro cerebro. Y pues bueno, citando la palabra de Dios, la frase tan conocida de nuestro Señor que dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Es decir, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente y cuidar lo que alimentamos en nuestro cuerpo, porque eso afecta directamente nuestros pensamientos. Y bueno, otra parte de la Biblia dice que el reino de los cielos, pues no es comida ni bebida, no es solamente eso, pero es importante entender que muchas de nuestras relaciones interpersonales y laborales y todo tienen que ver con convivencia en el momento de la comida. Entonces, tenemos que ser asertivos y muy inteligentes para entender que en la comida yo tengo que tener un plan, una disciplina, tengo que tener un entendimiento, una conciencia, y ya lo enseñan la escritura y otras comunidades antiguas lo enseñan como un aprendizaje muy importante. Actualmente no se le da la importancia a las personas a enseñarles a comer. Comemos según la cultura, y una cultura distorsionada, porque si tuviéramos la cultura de hace 500 o 1000 años, eh, podríamos decir que tuviéramos una cultura de alimentación. Actualmente no es una cultura, es una subcultura. así es, así es. No, y bueno, otro dato interesante, ¿no? También como, por ejemplo, cientos de años de que se descubriera que había bacterias, ¿no? Que había microbios. Por ejemplo, los judíos se lavaban las manos, ¿no? Lavaban los platos, lavaban vasos y justamente eran los que menos se enfermaban. Luego decían, es que hacen brujería y hacen cosas ahí medio raras, ¿no? Y bueno, justamente hay toda una, sí, efectivamente, hay toda una antropología, ¿no? De la alimentación. Hay una reflexión que se llama, no recuerdo cómo se llamaba, La mesa compartida, y hablaba justamente cómo la comida no era solamente el llenarse o nutrirse, sino era también el momento de relacionarse. En el mundo antiguo tú no comías con la gente con la que no estabas de acuerdo. El hecho de comer juntos era una cuestión de cohesión social, una cuestión de Claro, decir, somos una comunidad, ¿no? Y bueno, claro. justamente, por Sí, ejemplo, los musulmanes, ¿no? Con la comida halal, o los judíos con la comida kosher, ellos son muy estrictos y ellos tienen una integración muy interesante entre lo que es la comida y como dicen, bueno, eso es una representación también de una nutrición espiritual, ¿no? O sea, no es nada más atáscate y llénate, ¿no? Sino que representa identidad, representa también una conexión y un sentido de pertenencia, que pues como bien lo comentas, pues lamentablemente en nuestro México, pues ya pareciera que la Coca-Cola es cultura, ¿no? Hay comunidades en Chiapas donde toman más coca que agua, entonces pues sí sí, está hombre, triste, ¿no? qué lástima, ¿verdad? Qué triste. Y hay muchas comunidades donde toman demasiado refresco y aguas endulzadas y todo. Eh, pasa esto, ¿verdad? Hay comunidades que conservan su cultura alimenticia y hay ciertas zonas en el planeta que conservando sus buenos hábitos alimenticios son de las comunidades más longevas, por ejemplo, Así es. y longevas y saludables, y gente que es feliz, que aprende a encontrar caminos para encontrar la felicidad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ciertas áreas del Mediterráneo, japoneses, ¿no? También hay muchos, gente que lleva más de los 100 años, ¿no? Y gente muy Así integrada a es. su comunidad, no es gente que la tiene ahí recluida y
y a ver cuándo se nos va, sino que pues es gente que hay ese respeto, ¿no? También por las generaciones pasadas. Bueno, ya nos aventamos casi la hora. Carlos, no sé si te gustaría por ahí dejarle alguna conclusión a la gente, quien quiera ponerse en contacto contigo, cómo se encuentra, quien quiera sacar una cita, etcétera. Si hay alguien de otro estado que a lo mejor también quiere pedir ayuda, porque Carlos está aquí en Monterrey, no sé si por ahí nos pudieras compartir. Claro, con gusto. Yo estoy en la mejor disposición. Aquí en Monterrey tengo mis redes sociales y mis teléfonos de contacto. Tenemos consulta presencial y consulta por videollamada. Igual en el resto del país. Y bueno, pues, qué decirte, ¿verdad? Que tengo muchos pacientes en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica también tenemos pacientes que consultamos y les damos seguimiento por videollamada. La alimentación es algo que puede simplificarse, es para todos los presupuestos. Puede haber alimentación económica muy nutritiva y puede haber alimentación un poco más costosa, igual muy nutritiva. Aquí hacer planes de alimentación y darle seguimiento es lo que resulta mucho más provechoso y hasta económico. Mucha gente piensa que comer bien es muy caro y bueno, sí es más caro que comer cualquier cosa, pero haciendo un balance, las personas que se acostumbran a comer mal llegan a pagar un muy alto costo por comer mal y las personas que nos acostumbramos a comer adecuadamente, pues la verdad es que si Dios quiere, estamos aquí y el día que Dios diga que esto se acabó, pues nos vamos. Pero no le tenemos miedo a enfermarnos, ni a hospitalizaciones, ni a enfermedades, ni a padecimientos, porque vivimos una vida activa y este puede ser el estilo de vida que queremos compartir con todos ustedes. Créanme, en este pleno siglo XXI, con tantos retos y tantas complicaciones, se puede ser saludable, se puede tener un estilo de vida saludable, se puede tener una vida que te sientas contento de estar viviendo y agradecido con Dios. La alimentación es parte importante, no es la única, pero en lo que pueda yo asesorarlos o instruirlos, estoy en la mejor disposición. Si gustas, yo te paso a ti un link o un QR para que compartas nuestras redes sociales y estamos en la mejor disposición de apoyar a todas las personas que se comuniquen. Muy bien, sí, yo como quiera voy a poner aquí el link de la página web y si alguno en lo personal pues quiere más información, pues ya ahí mismo pueden agendar, ¿no? Ahí tienen los correos y todo eso, para que pues sí vayan informándose, ¿no? Y eso que comentas es muy cierto. Si no empezamos a invertir ahorita en mejorar ciertas cosas, pues el día de mañana Dios no lo quiera y pues nos va a dar algo y ahí sí o sí va a tener que gastar, ¿no? Y va a ser un gasto pues mucho mayor. Como dice ese antiguo dicho, ¿no? Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y pues, así es. Muy claro. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber aceptado por aquí la invitación. Dios mediante y ojalá después podamos organizar algo presencial, porque pues sí es muy importante no conocer todo ese tipo de temas. Igual a toda la gente, también como siempre, emplazarlos por ahí a seguir las redes de Carlos. Son un equipo, ¿no? No es él solo, es un equipo también que está por ahí trabajando y pues infórmense, ¿no? Infórmense y todos aquellos que quieran dar ese primer paso, pues adelante. Les reitero, no es solamente que alguien diga, caray, pues fíjate que traigo, como mucho muero no engordo, pues yo estoy bien. No, a lo mejor ahí hay algo que está medio raro, entonces, qué mejor, ¿no? Que empezar a cuidarse en este sentido. Que justamente es un tema muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con morir bien. ¿Cómo quieres morir, no? ¿Quieres envejecer dignamente o quieres, pues lamentablemente, estar tirado en una cama y pues estar dependiendo de que alguien venga y te cambie el pañal? Pues qué triste, ¿no? Sería eso, ese destino. Bueno, como siempre yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Bye.